Hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer, mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. ¿Por qué si soy oveja, deploro mi ovina mansedumbre? ¿Por qué maldigo mi pacífica cabeza vuelta hacia el sol? ¿Por qué deseo ahogarme en la sangre de mis brutas hermanas apacentadas? Me parieron de mala manera, me parieron oveja, soy tan desgraciada y temerosa, no soy más que una oveja pordiosera, me desprecio a mí misma cuando escucho a los lobos que aúllan monte adentro. Yo, la oveja soñadora, pasía entre las nubes, pero un día la loba me tragó y yo, la estúpida cordera, conocí entonces la noche, la verdadera noche, y allí en la tiniebla de su entraña de loba me sentí lobo malo de repente. Para iniciar esta conversación, quiero agradecerle el hecho de habernos recibido. Yo encantado, pues. Eh, no sé lo que busco, no sé dónde buscarlo, no encuentro lo que busco, pero sigo buscando. Con el paso del tiempo encontró lo que buscaba o aún sigue buscando, y qué es lo que busca un poeta como usted. La búsqueda es infinita y ¿qué se podría decir? ¿Qué es lo que busca uno? La verdad, la belleza, la simplicidad, la trascendencia. Es la búsqueda de un sentido de la propia existencia y del oficio de poeta, que tampoco es un oficio que uno haya adquirido como un título, ¿no? Universitario, sino que es algo que surge desde el interior de uno y que se va haciendo permanente, esa búsqueda en el oficio de poeta. Ahora, Roberto Bolaño en Estrella Distante lo cita por Lobos y Ovejas. En ese sentido, Bolaño fue una especie de embajador. Cito: e incluso ya entrado en materia decía que Beide significaba sauce llorón, y que Beiden quería decir pastar, apacentar, cuidar animales que pastan, lo que lo llevaba a pensar en el poema de Silva Acevedo, Lobos y Ovejas, y en el carácter profético que algunos pretendían observar en él. ¿Le sorprendió ese guiño de Bolaño a su obra? Año un poco menor, pero Bolaño fue muy cercano, por ejemplo, de Gonzalo Millán y de otro poeta de nuestra generación que vive en Barcelona, que fue como yunta de Bolaño en México y luego en España. Me refiero a Bruno Montané. Así que no me sorprendió. En realidad, en el fondo, nuestras producciones literarias han sido, si se quiere, paralelas. Por supuesto que a Bolaño le fue mucho mejor. Y yo me alegro porque es un talento, para mí es el Joyce latinoamericano. ¿Mm? Ahora, ¿usted pensó que Lobos y Ovejas se iba a convertir en uno de los más importantes poemas de una generación, con ese carácter profético en cierto sentido? No, la verdad es que no lo presentí. Pero lo que sí presentí cuando lo escribí, y que lo escribí prácticamente de una sentada, el texto completo, sí presentí que había escrito algo potente. Tanto es así que esa misma tarde o esa misma noche me dirigí a la casa de un amigo mío, un viejo amigo de más de 50 años de amistad, a leerle el poema, porque yo sentía que había escrito algo significativo. Y así me lo refrendó mi amigo también. ¿Qué le dijo que estaba bien? Sí, me dijo, "Oh", así. Ahora, hoy la sociedad chilena parece estar atestada de lobos que diezman a las ovejas. ¿Podrán las ovejas rebelarse frente a los políticos lobos, a los empresarios, a los banqueros, a las transnacionales? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Eh, el pueblo realmente entrega su voto, su voluntad, con la esperanza de que alguien lo redima. ¿M? Pero siempre esa redención queda postergada por uno u otro motivo.
Ahora en 1969 usted escribió un poema llamado Manu Militari, Así es. y que eran poesía premonitoria del golpe. Uno de ellos se titulaba El presidente en terno azul oscuro de paisano. Los comandantes de las Fuerzas Armadas se declaran leales al primer mandatario, y el primer mandatario se le nota muy pálido, cortando pensativo la cinta inaugural. ¿Puede contarme un poco acerca de estos proféticos versos? Bueno, mira, en ese momento ya se percibían en América Latina las amenazas del militarismo. Por lo tanto, no es tan descabellado que yo haya escrito esos versos. Ahora, lo que sí resulta sorprendente incluso para mí es que yo haya visto al presidente en terno azul oscuro como se vistió Allende años después, ¿no? 2 años después. Y esa cinta inaugural que corta está llena de ambigüedad, ¿no es cierto? Que está cortando la cinta de su propia aniquilación también. De modo que fue un certero disparo en el blanco. La flecha apuntó en el blanco, pero esas cosas uno no las maneja conscientemente, se producen. Y ese conjunto de poemas, Manu Militari, me abrió las puertas del taller de escritores de la Universidad Católica el año 69, que me tocó a mí bajo la dirección del querido poeta Efraín Barquero. Ya. Ahora hay otros versos que dice, el poeta ya no cree en nada, agotó los últimos recursos, se ha puesto de rodillas, pide limosna a grito, su barba está llena de parásitos, la muerte lo visita con frecuencia, ya no sabe de nada, que ruede la cabeza del poeta. Hoy hemos olvidado a nuestros poetas, recordar parece que se ha convertido en un ejercicio de mal gusto, hoy lo que tiene gran importancia es el futuro, lo antiguo parece ser sinónimo de desechable. ¿Es tan así? Sí, es lamentable ver cómo la economía de mercado y esta fiebre por la productividad ha hecho que la sociedad chilena vaya olvidando a los grandes valores del pasado. En la literatura, particularmente, que es mi ramo, eh, ya no se ven figuras tan entrañables como Manuel Rojas o como González Vera, ¿ah? Grandes escritores, bueno, para qué decir los poetas. Eh, esta sociedad se ha vuelto consumista, se ve empujada, digamos, a una carrera desaforada por el dinero, por la productividad, por el consumo, y se olvida lo principal. Este país probablemente era menos moderno en los años 50, estoy hablando yo 40, 50, pero había mucho más valor, se valorizaba mucho más la literatura, la vida misma, la vida de amistad, de bar, de café. Hoy día los escritores nos vemos tarde, mal y nunca, no nos juntamos como nos juntábamos antes. Ahora usted nombra a Manuel Rojas. ¿Cuál es el valor de Manuel Rojas hoy en día? Bueno, Manuel Rojas es un escritor de la clase obrera. Eh, eh, Eso ya habla por sí de cómo hoy día es bien difícil que surja un escritor de la clase obrera. Por lo menos tenemos a Rivera Letelier, así que yo lo aprecio mucho. Pensemos en Aguirre Cerda, educar es gobernar, gobernar es educar. Pensemos cómo se valorizaba todo eso. Y hoy día hay que luchar por la educación en las calles. Entonces algo se desvalorizó en nuestra sociedad. Claro, la imagen, el éxito y la fama se han transformado en un norte errado por la sociedad, Claro. en una especie de boomerang que se ¿Mm? vuelve contra la sociedad. Su poesía en ese sentido fue profética. ¿Cómo ve la actual poesía chilena? ¿En qué dirección? ¿Cuál es el norte de los poetas hoy? Bueno, yo no conozco demasiado de la producción de los poetas más jóvenes, ¿ah? De los ultísimos. Pero sí reconozco algunos valores importantes, por ejemplo, Rafael Rubio, que es hijo y nieto de poeta. Me parece él un gran poeta, que está en pleno desarrollo, en plena producción. Eh, Hay una poeta que me interesa mucho, que es de Concepción, la Damsi Figueroa, pero ya son poetas de edad media, tienen 35 años o más, incluso.
De los más jóvenes, como te digo, conozco poco y en general lo que atisbo, de repente me parece cierta inclinación a un parrismo trasnochado, digamos, a un escribir en forma desmadejada, a veces de una manera hasta grosera, eh, vulgar, muy vulgar. Eh, no sé, puede que me equivoque, ojalá que me En equivoque. ese sentido, Parra ha sido como un mal ejemplo para estos poetas. Yo creo que lo que hizo Parra, para él le vino muy bien. ¿Mm? Y él también hizo un aporte importante de hacer que la poesía chilena se desmetaforizara, ¿no? Que estaba muy inclinada a la metáfora, poco, poco cotidiana era la poesía chilena hasta ese momento. Pero hasta cierto punto, porque De Roca también es un poeta cotidiano. ¿Mm? Bueno, Parra de algún modo produjo una corriente de aire fresco que los que veníamos detrás aprovechamos, digamos, y usamos la poesía coloquial, la poesía del habla corriente de todos los hombres, pero nunca llevamos la poesía a la decadencia ni a desvalorizarla. Y me parece que los herederos más directos de Parra incurren En ese error. en ese error. Ahora, ¿qué encuentra el poeta en el dolor? Hablando del dolor, ¿encuentra inspiración o un poco sadomasoquista eso? ¿Encontrar inspiración en y por la pena? Mira, yo soy enemigo del hedonismo y creo que esta sociedad huye del dolor, rehuye el dolor y considera que el placer es lo único que hay que perseguir. Y yo creo que el dolor, voy a citar a Lewis, a ese escritor británico, es un cincel que nos esculpe. O sea, necesitamos sufrir también, necesitamos pasar por momentos de dolor y eso nos confronta con nosotros mismos. No se trata de ser masoquista ni sádico, pero sí de no despreciar que en el crecimiento hay dolor. Es como decía Hermann Hesse en el libro este de Mead, ¿no? Para nacer hay que romper un mundo, hay que romper un huevo de algún modo, ¿no? Y eso es un proceso de dolor, pero también de ampliación del mundo, Ahora en este mundo tan hedonista, ¿es el poeta un ser marginal? sin duda, sin duda. Estamos cada vez más en la marginalidad. Eh, Oscar Hahn dice por ahí que deberíamos usar los medios electrónicos y él dice, por ejemplo, que un poema de Neruda ha recibido no sé cuántos miles de visitas. Claro, es cierto, a lo mejor si nuestra poesía estuviera más al alcance de las personas que concurren a los medios electrónicos, podría ser, pero tengo mis dudas. Ahora, si la poesía se muere, ¿podría morir la sociedad? Yo creo que sí, porque yo creo que la poesía ocupa un lugar como desde el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Y si ese inconsciente lo taponeamos, lo negamos y lo obviamos, yo creo que nos sumimos en una sociedad mecánica, automática, automatizada. ¿Mm? Ahora, antes la ideología se ponía a la altura de Dios, hoy es el dinero. Últimamente se dio la poesía y en mayor parte de la literatura su lucha contra el materialismo desaforado, Bueno, es que, o sigue luchando. no, yo creo que sí, yo creo que no ha cedido. Lo que pasa es que la lucha ahora es cada vez más oculta, más subterránea. ¿Mm? Pero, como decía el poeta francés René Char, decía, por cada derrumbe, decía, de las pruebas, el poeta contesta con una salva por el porvenir. Yo creo en esa visión. Creo que el poeta es un abanderado y es uno que está mirando más lejos del presente. Ahora usted ha dicho que el silencio es más grande que todo discurso. ¿Es el silencio poesía en sí? Perdón, ¿El silencio es poesía en sí? sin duda, y como lo es en la música también. ¿Mm?
en la música los sonidos brillan y se destacan porque están contra un fondo de silencio. Y la palabra rompe el silencio y caramba, romper el silencio es un acto que requiere mucha responsabilidad, porque si no, mejor es guardar silencio. Ahora usted utiliza mucho las metáforas y utiliza también los animales, lobos, Sí, ovejas. Tiene un libro casi ecológico, ¿no es cierto? día quinto, Día claro. quinto. Ahora el hombre destruye su entorno y por ende los animales. Usted tiene mucha poesía con metáforas de animales. ¿Son los animales más inteligentes y tiernos que el hombre? ¿Están hoy más cercanos a Dios los animales que los hombres? Bueno, yo creo que los animales viven en una armonía con la naturaleza, si los dejamos, digamos. Si no los Muchas veces no dejamos, los dejamos. si no los dejamos, los aniquilamos. Pero si los dejamos, ellos viven en armonía con la naturaleza y de algún modo son un reflejo del ser dicho heideggerianamente, ¿no? Eh, el hombre es un producto artificial, el hombre, ¿no es cierto?, produce su propio mundo y caramba, cómo va perdiéndose también en esa autocreación. Eh, Sin embargo, como dice por ahí, hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, claro, es un misterio, por qué dentro del concierto de las criaturas el hombre fue dotado de esta autoconciencia, que no la tienen los animales, la conciencia de sí. ¿Mm? Ahora, está también el tema de la ciudad, de la urbe. ¿Es la urbe el lugar donde se tritura todo? ¿Donde hoy todo es desechable, incluyendo la poesía? Claro, la urbe es un gran zoco, un gran mercado. ¿Ah? Gonzalo Millán, en su libro La ciudad, de algún modo tocó ese tema, a pesar de que él se inclinó más por la ciudad sitiada, digamos, por la ciudad bajo la dictadura. Pero sin duda que en la ciudad es más fácil perderse que en la naturaleza. Ahora se habla mucho de riqueza, de grandes cifras económicas. Sin embargo, muchos afirman que nunca ha habido tanta miseria y pobredumbre humana. ¿Cree que Chile va en una dirección equivocada? Es que mira, en realidad, si tú miras el planeta, Va en una dirección. no se salva ningún país, ¿no? China, que es como el último bastión comunista, que uno podría pensar que vive en una vida alternativa al capitalismo, ¿no? Hoy día son capitalistas comunistas o comunistas capitalistas. Tal vez Cuba sea, por la situación que le tocó vivir de aislamiento, de bloqueo, sea como el último lugar donde se vive con pobreza pero con dignidad. ¿Y a ¿Mm? Chile cómo lo ve? A Chile lo veo atormentado por correr detrás del dinero y de la riqueza y el consumo. Vamos en mala senda entonces. Lo veo en mala senda. Si Gabriela Mistral viviera hoy, diría cosas terribles sobre Chile, creo yo, como con ese don profético que tenía, esos recados que mandaba. Nos hace falta un recado a Gabriela Mistral. Era muy crítica ella. Así es. Ahora usted, en su mundo, ¿la política está incorporada a su persona? ¿Es un sujeto político usted? Yo diría que más bien lo estuvo en otro tiempo. Ahora no participo en ninguna actividad política. ¿En los 70? En los 60, mediados de los 60 y 70, sí. Comienzo, después del golpe ya no hubo posibilidad de participar en política. ¿Participó en política usted? Durante, ¿En los 60, en los 70? 60, sí, ¿Sí? sí. Milité en el MIR. eh, Hasta el momento que ganó Salvador Allende, yo había sido allendista desde niño, desde la mano, tomaba la mano de mi papá y desfilamos por la Alameda el año 52, que fue la primera candidatura de Allende. Y seguí toda su trayectoria. Cuando salió Allende de presidente, yo les dije a mis compañeros, yo quiero trabajar por este gobierno, porque yo siempre he sido allendista. Y entonces me dieron la venia de poder hacerlo. Por supuesto que seguí haciendo algunas ayudas, ¿no? Y hasta el golpe en que me sorprendió
trabajando en la editorial Quimantú. ¿Y cómo fue esa experiencia de trabajar, o sea, de trabajar, de participar en el MIR? Bueno, era riesgoso, todo lo que se hacía era riesgoso y clandestino, a pesar de que estábamos en el gobierno de Frei Montalva todavía, pero ya habían preparativos, digamos, para lo que venía. O sea, el MIR siempre supuso que la única manera de derrotar a la burguesía era derrotando a su ejército. Era una utopía, ¿eh? Pero en esa dirección se trabajó y algunos compañeros míos fueron entrenados en Cuba, ¿no? Y de modo que eso es lo que se esperaba, de que el gobierno de Allende iba a terminar mal, que la burguesía no iba a tolerar, ¿m?, El gobierno allá. el gobierno de Allende, cosa que así fue desde el primer día, ni el imperialismo norteamericano tampoco. Nixon, inmediatamente dijo, hay que hacer gritar, hay que apretar esa economía hasta hacerla gritar, dijo, ¿no? Eso le dijo a Kissinger, ¿no? Le dio las instrucciones para liquidar a Chile. Y la ¿cómo se llama? La ITT estuvo en la conspiración contra Allende, ¿no? Armando Uribe escribió un libro sobre eso. ¿Dejó Chile de ser Chile después del golpe? ¿Fue otro país diferente totalmente? Es otro país. Es otro país que yo diría que nunca se ha podido reponer de aquello. Eh, se- la sociedad se volvió mucho más individualista, se atomizó también el movimiento social. Por eso que el gran mérito de los jóvenes ahora, de los estudiantes, que han logrado aglutinar de nuevo a la sociedad, por lo menos entre ellos. ¿M? Y también muchos apoderados, gente mayor que los acompaña. El otro día vi una abogada y una señora. Que detuvo ¿Ah? una... Claro, no, muy notable. Pero me parece a mí que es poco en relación al conjunto de la sociedad. Yo creo que la sociedad está muy alienada, está muy endeudada, la gente está con las tarjetas de crédito, con los celulares, hay mucha alienación. Y ahora cambiando de tema, ¿en qué tiene algunos proyectos usted poéticos? ¿En qué? Bueno, hay algo, la Universidad de la Frontera, la UFRO, me ofreció hacer una publicación mía este año, una suerte de publicación antológica, y estamos en eso. No he recibido noticias últimamente, pero supongo que eso está en marcha. ¿M? Ok. Para finalizar, ¿podría leer algún verso de ese libro como Pero para claro, terminar? claro, Así al azar, cualquier cómo uno, no. por favor. De lobos y ovejas. Lamentablemente mis anteojos están... Ah, no, pero tengo otros acá, no te preocupes. Tengo otros por acá, otros de lectura. Perfecto. De lobos y ovejas. A ver. Hay un lobo en mi entraña que pugna por nacer, mi corazón de oveja, lerda criatura, se desangra por él. ¿Por qué si soy oveja, deploro mi ovina mansedumbre? ¿Por qué maldigo mi pacífica cabeza vuelta hacia el sol? ¿Por qué deseo ahogarme en la sangre de mis brutas hermanas apacentadas? Me parieron de mala manera, me parieron oveja, soy tan desgraciada y temerosa, no soy más que una oveja pordiosera, me desprecio a mí misma cuando escucho a los lobos que aúllan monte adentro. Yo, la oveja soñadora, pasía entre las nubes, pero un día la loba me tragó y yo, la estúpida cordera, conocí entonces la noche, la verdadera noche, y allí en la tiniebla de su entraña de loba me sentí lobo malo de repente. Ese último verso es de Rubén Darío.
los motivos del lobo. Don Manuel, muchas gracias por haber recibido Urbe Salvaje en su casa. Muchas gracias a ustedes y bueno, estoy a su disposición. Gracias.